Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Moratinos, consultor de marketing online. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Rayola Networks. En los próximos minutos voy a compartir contigo una herramienta muy interesante que se llama 0BS CRM. Se trata de un plugin para WordPress que permite crear en tu propia instalación de WordPress un CRM similar a los tan conocidos como Salesforce, Sugar o Suma CRM, Microsoft 365. La idea es tener una aplicación que permita optimizar, que permita trabajar de una manera mucho más eficiente las relaciones con tus clientes. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues como os decía en la presentación, vamos a conocer un poquito más a fondo 0BS CRM o 0BS WordPress CRM, que es como se llama exactamente el plugin del que vamos a hablar hoy. 0BS CRM tiene su propia página web, aquí la tenéis, en 0bscrm.com. En el artículo de Rayola donde hablamos de los CRMs tenéis todos los enlaces. Desde aquí podemos conocer un poquito más cómo es este plugin, nos habla un poco de sus características, de todas las ventajas que tiene, incluso vais a poder encontrar alguna comparativa en cuanto a funcionalidades con algunos CMS más conocidos, pero no hace falta descargar desde aquí el plugin, puesto que la versión gratuita del mismo está disponible en el repositorio oficial de WordPress. Yo tengo una página creada para las pruebas, donde vamos a hacer la instalación de este plugin, nos vamos a ir al escritorio de WordPress, y como se hace habitualmente en cualquier otro caso, vamos a instalar un nuevo plugin. Para eso nos vamos a plugins, añadir nuevo, y en el buscador vamos a añadir 0BS CRM. Vamos a ver si nos lo encuentra. Aquí lo tenéis. 0BS WordPress CRM. Perfecto, lo vamos a instalar. Como veis tiene unas 3.000 instalaciones activas, más de 3.000 instalaciones activas en este momento. La gran ventaja de 0BS WordPress CRM es que funciona de manera local en nuestra propia instalación de WordPress, con lo cual mantenemos todo el control sobre el contenido que hayamos subido ahí. Mientras que para los CRMs en la nube, pues estamos delegando el control del contenido en una tercera empresa. Bueno, ya lo tenemos instalado, vamos a activarlo. Y ya veréis que cuando se activa directamente lo que nos sale es un wizard, un tutorial de instalación, que es muy sencillo de seguir. Bueno, directamente lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre si queremos a nuestro CRM, algo que nosotros podamos identificar rápidamente. Yo le voy a llamar gestión de clientes, la moneda que vamos a utilizar, pues en nuestro caso vamos a utilizar el euro. Ahí lo tenemos. ¿A qué tipo de negocio se dedica? Esto lo que va a hacer es hacer una configuración básica mínima. Por ejemplo, en mi caso yo voy a indicar que soy un autónomo. Y después vamos a elegir qué tipo de menú es el que queremos. Esto hace referencia al menú de WordPress, al menú del escritorio. Como veis, tenemos tres casos: sobreescribir, mínima expresión, que es la que aparece seleccionada por defecto, y 0BS y WordPress. El de en medio es la instalación clásica de cualquier plugin si estáis acostumbrados a gestionar vuestro propio WordPress, donde se genera una opción en el menú con todas las digamos, posibilidades que tenemos dentro de ese plugin. Si vosotros vais a compartir vuestro WordPress para, por ejemplo, seguir publicando vuestro blog o una web corporativa y además gestionar el CRM, el gestor de clientes, esta sería la opción más tradicional. También podríais mezclar todos los contenidos, digamos que no estuvieran organizados en subcategorías, que sería la de 0BS y WordPress. Pero si solamente vais a utilizar esta instalación de WordPress como CRM, la opción de la izquierda elimina todos los menús clásicos de WordPress y mantiene solamente la parte de gestión con el cliente, con lo cual simplificaría de alguna forma la administración. Yo me voy a quedar con la opción del medio, pero podéis cambiar cada una de ellas, porque luego podemos cambiar en los ajustes del plugin. La parte de compartir lo esencial lo que hace es enviar información de vuestra forma de uso a la gente de 0BS para poder avanzar en optimización del sistema, mejoras, funcionalidades, como queráis. Si queréis mantener cierta privacidad, pues lo desactiváis. Y si no, si queréis colaborar con ellos, pues lo marcáis y de esa manera enviáis información que en ningún caso será información personal. Vamos al siguiente. En este caso se nos hacen una serie de ofertas sobre posibles extensiones de pago. Esta es una aplicación de tipo freemium. El plugin básico es gratuito, pero las extensiones después
tienen un coste. En este caso tenemos un sistema de sincronización con PayPal, de tal forma que cualquier pago que recibamos a través de PayPal se verá reflejado dentro de nuestro CRM, a nivel de quién es el que lo ha hecho y el pago en sí mismo, la cantidad para el tema de la contabilidad, o el paquete de empresario, que son una colección de extensiones. En este caso, la extensión de PayPal, la extensión de campañas de email y la extensión de los informes analíticos del panel de ventas, para que sepáis un poco cómo va la evolución de vuestro negocio. No, evidentemente no vamos a instalar nada ahora en este punto. Y ahora tenemos la posibilidad de decir qué tipo de extensiones de la versión básica queremos tener activas. Fijaros que nos da la posibilidad de creación de presupuestos, gestión de la facturación y si vamos a utilizar o no los formularios. Los presupuestos son una funcionalidad muy habitual en cualquier CRM. Yo os recomiendo tenerlos activados si vais a lanzar y queréis tener un control de la relación que tenéis en cuanto a qué clientes han aceptado y cuáles no los presupuestos, y sobre todo que se queden en un histórico de relación. La facturación lo mismo. Si vais a utilizar un sistema de facturación controlado desde el CRM, pues lo ideal es tenerlo activo. Esto es bastante interesante, veréis que de alguna forma puede simplificar. Si ya estáis utilizando otro software de facturación, se puede hacer directamente desde aquí. Y con los formularios, pues un poco lo mismo. Si queréis utilizar los de 0BS, pues los activamos. Cuidado, porque los formularios de 0BS son muy sencillos. Prácticamente solamente admiten nombre y correo electrónico, con lo cual si necesitáis capturar más datos, se os van a quedar muy cortos. En ese caso, 0BS tiene una sincronización con Gravity Forms y con Contact Form 7, que son dos plugins de formularios de contacto muy conocidos. De tal forma que cualquier lead, cualquier potencial cliente que se suscriba a través de un formulario de contacto vuestro, pasa directamente a formar parte de la base de datos de 0BS. Entonces, si queréis utilizar los sencillos de 0BS, lo activamos. Si vais a utilizar Contact Form 7 o Gravity Forms, pues podríais desactivarlo y activar después la integración. La integración en este momento, a día de hoy, cuesta $49 con cualquiera de estas dos herramientas. Si no, lo dejamos activado. Yo lo voy a dejar activado un poco para que veáis cómo son. Pues son muy sencillos y puede ser interesante. Vamos al siguiente. Nos podemos aquí suscribir al boletín de noticias de 0BS. Yo en su caso no lo voy a hacer. Se está configurando la aplicación y en un segundo estará lista. Perfecto, ya la tenemos en marcha. Vámonos a nuestro CRM, a nuestro gestor de relaciones con los clientes. Como podéis ver, en la barra lateral del menú del escritorio, pues tenemos ahora un espacio para los ajustes de 0BS y aquí arriba tenemos una entrada donde tenemos todas las opciones de navegación, todas las secciones que tiene nuestro gestor de CRM. Vamos a entrar en él y vais a ver cómo se despliega en esta zona. Digamos que ahora la parte activa es la que se nos queda en este panel interior, donde tenemos aquí todas las posibilidades. Muchas de las secciones que tenemos aquí las tenéis también en el menú de la izquierda, pero no aparecen todas las posibilidades. Por ejemplo, y esto ya adelanto para de alguna forma invitaros a navegar desde aquí. Si yo entro en presupuestos, podéis comprobar que aquí me sale un listado de presupuestos, las plantillas, bueno, todo lo que queramos. Sin embargo, desde aquí tengo la posibilidad de navegar de una forma mucho más profunda respecto a los presupuestos que desde aquí. Por eso os invito a que una vez que hayáis entrado dentro de 0BS, pues lo hagáis directamente, navegáis desde este panel de aquí. En cualquier caso, es importante que antes de empezar nos vayamos a los ajustes de ZBS, entramos en ellos, y lo que hagamos es echar un vistazo por los ajustes generales para comprobar que todo está exactamente como lo queremos. ¿Recordáis cuando hemos escogido cómo queríamos que fuera la integración del plugin en el menú del escritorio? Bueno, pues desde aquí podemos modificarlo para verlo como nosotros deseemos. Por ejemplo, en el caso de completo, vamos a guardarlo, guardamos los ajustes, fijaros cómo, vamos a ver, ajustes, actualizamos la página. Y ahora lo que tenemos son integrado, de alguna forma, todas las secciones, tanto de WordPress como de 0BS, todas listadas, digamos que sin subcategorías. Si escogemos la opción de solo CRM, va a suceder exactamente lo contrario, que solamente vamos a ver las opciones del CRM. Refrescamos y aquí lo tenéis, ¿veis? Ha desaparecido las entradas, las páginas, los ajustes. Solamente vemos el CRM. De tal manera que si solamente vamos a gestionar temas de CRM desde esta relación de WordPress, pues esto es mucho más simple, mucho más sencillo. Voy a volver a mínima expresión, que es el más conservador, que era como lo teníamos.
Refrescamos y ahí lo tenemos. Bien, si necesitáis cambiar cualquier cosa respecto a la configuración que hemos hecho básica inicial, la podéis hacer desde aquí. Antes comentábamos el tema de la moneda, también la forma de comportarse la moneda. Por ejemplo, el símbolo del euro debería estar a la derecha, no a la izquierda. El separador de miles en España es un punto y el de decimales es una coma. Podéis modificar el número de decimales, en nuestro caso nos quedamos con 2. Y aquí tenéis un montón de configuraciones que podéis ir echándoles un vistazo. Ya veis que son demasiado variadas como para que en este sencillo tutorial podamos profundizar en cada una de ellas, pero la verdad es que son bastante autoexplicativas, todas tienen un título y una pequeña descripción. Podéis ver que hay algunas de ellas que no están correctamente traducidas a castellano todavía. Bueno, igual tenéis que tirar un poquito de traductor, pero es posible que con el tiempo vayáis viendo que el equipo de traducciones de WordPress España pues vaya traduciéndolas poco a poco. También podríais pedirlo o incluso colaborar vosotros mismos con esa traducción. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que sería empezar a trabajar en la gestión de los contactos de nuestro CRM. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es crear un listado de contactos, una agenda de contactos. Evidentemente, ahora mismo no tenemos ningún contacto, pero tenemos dos posibilidades. O bien, añadir un contacto nuevo a mano, esta sería la situación más convencional, o podríamos importarlos directamente desde un CSV. Si tenéis una agenda de contactos ahora mismo de clientes con su nombre, su correo electrónico, su teléfono, todo ese tipo de información, podemos importarlo desde una hoja de cálculo en formato CSV. Este formato es universal y lo tengáis donde lo tengáis, casi seguro que se puede exportar en formato CSV e importar desde aquí y de esa manera ahorrarnos un montón de trabajo inicialmente. Pero si no, podemos hacerlo mediante la opción de añadir nuevo. Fíjate que cuando creamos una opción de añadir nuevo, lo que tenemos es un formato, una ficha de cliente muy básica, pero muy completa. Tenemos la posibilidad de seleccionar la relación que tiene este cliente con nuestra marca ahora mismo, si es un lead, un potencial cliente, si es un cliente, si es un cliente que está, digamos que ya no está con nosotros, si está en una lista negra, si la cuenta ha sido cancelada por el cliente, diferentes situaciones. Estos desplegables, evidentemente, primero están en inglés y no os interesan, y segundo, pueden no coincidir con los estados habituales de vuestro negocio. Esto se puede modificar desde los ajustes. Lo mismo para el prefijo, prefijo de señor, señora, señorita, don, todo este tipo de cosas se utilizan mucho en la cultura anglosajona, pero en español no se suelen utilizar. En cualquier caso, también se puede modificar. Estos aspectos, tanto los formularios, los campos que aparecen con desplegables como los tipos de campos que aparecen en la ficha, fijaros que por ejemplo no tenemos un campo de NIF o de CIF, y esto en España para la facturación pues sería muy importante, podemos ajustarlos, podemos prepararlos desde nuevo los ajustes que antes veíamos. Nos vamos aquí al tipo de campo, por ejemplo, y en el tipo de campo tenemos todos los campos que aparecen en nuestra ficha de contactos y podemos reordenarlos y en algunos casos incluso desactivarlos para que no se vean. ¿De acuerdo? En los campos que hemos visto que había desplegables, los podemos modificar desde Fill Options, donde vais a poder ver que aquí, en el estado del contacto, tenemos Lead, Customer, Refused, Blacklisted. Todo esto lo podemos cambiar y, por ejemplo, podríamos cambiar Customer por cliente. Y todos estos, por ejemplo, nos lo podríamos cargar si no nos interesa. Ahí está. Podríamos llamarle, por ejemplo, ex cliente. Guardamos. Muy bien. Además, vamos a hacer una cosa que he visto que no era muy interesante, que era que, esto me parece que lo tenemos en general, el campo de dirección secundario vamos a desactivarlo porque complica mucho la ficha. Los campos de dirección del cliente sí que los vamos a mantener. Vale, así lo vamos a dejar así de momento. Y sí, vamos a cambiar de nuevo, vamos a volver de nuevo a Fill Options y vamos a cambiar lo de las opciones del prefijo y vamos a poner, no sé, don y doña, por ejemplo, para que veáis un poco, los dos ejemplos que hay. Esto es un poco raro, pero para que veáis un poco el ejemplo. Guardamos y nos volvemos a la ficha de contactos y añadimos uno nuevo. Y ahora tendremos lead, cliente, ex cliente. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo cliente que va a ser Don Arturo Valdés.
Aquí tenemos lo de las direcciones, teléfono particular, teléfono móvil, todo lo que queráis. Vamos a meter aquí arturo@valdes.com. Bueno, aquí podríamos meter todos los datos que vosotros necesitéis. Como veis, también podemos meter los perfiles sociales del usuario. Incluso podemos añadir los alias, los diferentes nombres que podemos utilizar para referirnos a este usuario, en el caso de que, bueno, podamos referirnos a él con diferentes nombres de una misma empresa y cosas así. Podemos añadirle etiquetas para organizar los contactos de alguna manera. No sé, podríamos crear, por ejemplo, una etiqueta de contactos de, no sé, directores de ventas o de equipo comercial o lo que vosotros veáis, lo que vosotros necesitéis. Es bastante interesante que también podemos añadir archivos adjuntos. No sé, un PDF con, por ejemplo, un escaneo del DNI, de la tarjeta de identificación de esta persona, de su tarjeta de visita, lo que vosotros vayáis necesitando. Una vez que hayamos introducido todos los datos, guardamos el cliente y ahora lo tendremos ya en nuestra lista de contactos. Ahí lo tenemos. De esta manera iremos creando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos nuestra lista de contactos creada, podemos empezar a interactuar con estos contactos enviándoles presupuestos, emitiendo facturas y justificando o dando registro a transacciones, que serían ventas. Bueno, pues con los presupuestos podemos añadir un nuevo presupuesto. En este nuevo presupuesto nosotros pondremos aquí el nombre o el correo electrónico de la persona a la que va dirigida. En nuestro caso sería nuestro Arturo. Ahí está. Ahí lo tendríamos. Título del presupuesto, valor del presupuesto, pues por ejemplo, nueva web para valdes.com. Ejemplo de presupuesto, vamos a poner por ejemplo 1.500 euros. La fecha que nosotros queramos, pues por ejemplo vamos a ponerlo con fecha de mañana. Y si tenemos cualquier nota, pues lo ponemos aquí. Después tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de plantilla de presupuestos tenemos. Por defecto tenemos aquí un par de plantillas y además una plantilla vacía. Esto lo que hace es crear ya, digamos, la posibilidad de que nosotros trabajemos con lo que viene predefinido de la herramienta, que son unas plantillas evidentemente en inglés, o crear con la plantilla vacía una plantilla que nosotros podamos guardar después. Esto os va a resultar bastante familiar si lleváis un tiempo con WordPress, porque lo que hace es utilizar el antiguo editor básico de WordPress, que es muy similar a lo que puede ser un editor de texto tipo WordPress, tipo Word o alguna cosa así, o un Google Docs, algo de ese tipo, donde nosotros podemos crear nuestro presupuesto, ¿vale? Pues aquí podríamos poner el texto que sea del presupuesto, sacar un listado aquí de características. Crear listas, lo que nosotros vayamos necesitando. Podremos añadir imágenes, cualquier elemento de tipo multimedia que nos interese y si así lo deseamos, agregar algún tipo de adjunto, por ejemplo un documento en PDF, cualquier cosa de ese tipo. Una vez que lo tenemos, guardamos nuestro presupuesto. De esta manera ya está vinculado a Arturo Valdés. Fijaros que ya tenemos una identificación de nuestro presupuesto. Y ahora podríamos enviar el presupuesto al cliente por email, de manera automáticamente desde nuestro CRM, o enviarle un enlace para que pueda compartirlo. Para que pueda verlo. Sería un enlace donde nosotros se lo hacemos mostrar online. E incluso descargar una copia en PDF para nuestro archivo. Si ahora nos vamos de nuevo al panel de contactos, podemos comprobar cómo ahora don Arturo Valdés va a tener vinculado a su cuenta un presupuesto. Aquí lo tenemos. Y podemos verlo en cualquier momento. Si le hago clic, entraremos de nuevo en la edición de su presupuesto. El estado ahora mismo lo tenemos en borrador, pero podríamos cambiarlo a publicado, no aceptado. Ahí está, actualizado. Y eso quiere decir que tenemos el presupuesto pendiente de aprobación. Si nos vamos de nuevo a la ficha, entramos en la ficha de Arturo Valdés y aquí vamos viendo que está el presupuesto sin aceptar todavía. Existe una extensión de 0BS que permite que cuando enviamos el correo electrónico al usuario, al respondernos con una aceptación, esto queda aquí archivado como aceptado. De manera que no necesitamos tener que tenerlo, digamos, hacer un seguimiento manual.
Aquí a la derecha tenéis un panel de actividad que es muy interesante porque lo que va haciendo es va indicando aquí todo lo que va sucediendo relativo a Arturo Valdés. Es una especie de histórico de la relación con ese usuario. De tal manera que si, por ejemplo, en un momento determinado os llama por teléfono y queremos hablar de cualquier problema que ha tenido, si yo entro en su ficha, aquí tengo toda la información de la relación que ha habido entre la marca y Arturo Valdés, que es muy, muy interesante, evidentemente, para mantener el asunto bajo control. Antes comentaba que hay algunos campos que no aparecen en la ficha del cliente, como por ejemplo el NIF o el CIF, ¿no? Un número de identificación. ¿Cómo se crean estos datos? Bueno, pues para eso nos vamos de nuevo a ajustes y aquí tenemos un espacio que son los campos personalizados. Dentro de los campos personalizados podemos crear campos personalizados para diferentes aspectos de nuestro CRM. Veréis que tenemos para las facturas, para las transacciones, para las direcciones, en este caso para los contactos. Aquí podríamos agregar un campo personalizado que se llamara, por ejemplo, NIF CIF, de tipo texto. Y aquí el placeholder sería lo que aparecería en la caja antes de añadir, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner... Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de DNI, de CIF en este caso. Agregamos el campo personalizado. Perdón, ya está aquí agregado. Guardamos los campos. Y si nos vamos de nuevo a los contactos y entramos en la ficha de Arturo Valdés para editarla, editamos el contacto y ahora veréis que tenemos por aquí un campo para el NIF. Aquí está, campo para el NIF. Perfecto, de esa manera podemos completarlo y así todos nuestros clientes tendrán su campo NIF. ¿De acuerdo? Esto os permite meter ahí cualquier tipo de campo que os interese, cualquier nota, cualquier desplegable, lo que sea. Simplemente completar un campo que antes no existía. El mismo procedimiento que hemos hecho para los presupuestos lo podemos hacer para las facturas. Nos vamos a añadir una nueva factura. Y en este caso lo que tenemos es la posibilidad de añadir el logotipo de nuestra marca para guardarlo para futuros usos y que todas las plantillas de factura salgan iguales, la fecha de la factura, la referencia de la misma, la fecha de pago, a qué usuario queremos asignar esta factura. Por ejemplo, en nuestro caso será para Arturo Valdés. Fijaros que si yo escribo un nombre que no existe, por ejemplo esto, me da la posibilidad de añadir de aquí directamente un nuevo contacto. Pero como ya tenemos al usuario creado, ya está. Bueno, vamos a poner aquí. Imaginemos que ha aceptado ya nuestro presupuesto. Metemos la nueva web y fijaros que en este caso no tenemos gestión para los impuestos. ¿Vale? Esto es un problema. Vamos a guardar la factura de momento y vamos a ver cómo crear impuestos para que nuestras facturas sean correctas. Nos vamos a los ajustes de ZBS, 0BS. Vamos a ajustes. Y aquí tenéis dentro de general también un apartado que es el de impuestos. Pues vamos a crear un nuevo impuesto. En el caso de España, este nuevo impuesto sería el IVA, que actualmente tiene un valor del 21%. Guardamos los ajustes. Volvemos a nuestras facturas. Vamos a ver la que tenemos aquí guardada. Esta factura para Arturo Valdés. Entramos en el cliente en vez de la factura. Ahora estamos en la factura. Vale. Y aquí ahora vamos a fijarnos en que no tenemos, como podéis comprobar, no tenemos todavía la factura aquí activada. ¿Por qué? Bueno, porque hemos creado una nueva factura, pero no hemos dicho dónde queremos aplicarla. Para eso, volvemos a los ajustes y en esta ocasión nos vamos a un espacio nuevo que es Invoicing, que aquí es donde vamos a poder ajustar cómo queremos, configurar cómo queremos que se comporten las facturas de nuestro sitio. Para esto, en esta parte de aquí debajo, tenemos mostrar impuestos en las facturas. Lo activamos y de esa manera podremos gestionar los impuestos que hemos creado. También podríamos mostrar descuentos si queremos aplicar descuentos o gastos de envío. Guardamos los ajustes, volvemos a nuestras facturas y ahí podemos ver ahora, entramos en nuestra factura y aquí podremos comprobar que podemos aplicar en los impuestos que hemos configurado, en este caso el IVA del 21%. Vais a ver cómo aquí abajo se muestra de manera desglosada todo correcto. Perfecto, actualizamos la factura y ahora, si volvemos de nuevo a nuestros contactos, podemos ver que en esta ocasión, de nuevo, Arturo Valdés tiene, además de su presupuesto pendiente, aquí lo tenemos,
tendrá también su factura, que está en este momento en estado borrador. Podemos hacer el tema de enviado y después podremos hacer el tema de pagado. Y para eso podemos gestionarlo con las transacciones. Las transacciones funcionan de una manera similar a como hemos visto hasta ahora el tema de las facturas y los presupuestos. Al final la idea es que las transacciones tienen que ver con los ingresos que hemos ido recibiendo y podemos ir de alguna forma anotando esas entradas en nuestro libro de contabilidad directamente como transacciones del tipo que sean. Esto sería el funcionamiento un poco más básico de lo que es la entrada de contactos, los movimientos de presupuestos, facturas, pagos, pero es que además tenemos una sección muy interesante en apoyo financiero que es el programador de tareas. En el programador de tareas lo que tenemos es una agenda sobre la que nosotros podemos añadir tareas dedicadas a clientes. Por ejemplo, añadirnos una nueva tarea y lo que hacemos es decir, por ejemplo, registrar dominio. Y esta tarea la podemos asignar a un operador, en este caso yo soy el único usuario de momento, pero podríamos escoger en qué fecha queremos registrar este dominio, por ejemplo, mañana, y la fecha final será también mañana, pero podría ser que tuviéramos, por ejemplo, lo hacemos así, una fecha que dura incluso 2 días para aplicar esta tarea. Yo en este momento la voy a dejar solamente en un día y la voy a hacer, por ejemplo, a las 16 horas. Y la duración va a ser de 1 hora. 1 hora registrando un dominio es mucho, pero vamos. Podríamos añadir una descripción. Muy bien, perfecto. Podemos añadir el contacto del cliente al que está vinculada esta tarea, Arturo Valdés. Ahí lo tenemos. Ya veis que también podemos añadir alguna etiqueta. Y lo que hacemos es guardar nuestro evento. Una vez guardado, si nos vamos a ver todas las tareas, lo tendremos aquí en nuestra agenda de tareas. Como podéis comprobar, disponible. Entonces, nosotros cuando entramos podemos ver las agendas de una manera un poco más organizada, si queréis por día, por semana, por agenda. Bueno, entramos en la tarea y aquí tenemos una descripción de la misma. Y por supuesto, además, como hemos visto anteriormente, esta tarea estará vinculada también a nuestro contacto. Arturo Valdés, a nuestro cliente, lo vamos a poder ver aquí. Las tareas que tenemos pendientes de completar con nuestro contacto. ¿De acuerdo? Fijaros que también en esta sección de apoyo financiero es donde tenemos el espacio de creación de formularios. En este caso, vais a ver que los formularios son realmente simples. Lo único que tenemos es un título para el formulario, por ejemplo, suscripción. Aquí un título interno para vosotros. Podemos colocar un encabezado, una línea debajo del encabezado, el marcador de posición que va a indicar qué es cada campo, nombre, apellidos, correo electrónico, el mensaje que va a aparecer en ese mismo formulario, el texto que queréis que aparezca en el botón de enviar, el mensaje que aparece cuando se ha enviado correctamente el formulario. Y si queréis meter un aviso debajo del formulario con información relevante, como por ejemplo vuestra política de privacidad, podríamos añadirlo aquí. Una vez que tenéis todos esos datos, podemos escoger el formato en el que queremos que se muestre el formulario. Aquí visualmente podéis ver que hay un formulario de tipo muy simple. Tenemos un formulario con una caja y luego tenemos un formulario que lo que hace es reducir todos los elementos y mostrar tan solo el correo electrónico. Escogéis el que vosotros queráis, por ejemplo este. Y después lo que tenemos son 2 posibilidades de publicación. Esta posibilidad, que es el uso de un shortcode, un código corto, esto es para utilizarlo dentro de nuestro sitio web. Si nosotros tenemos una página creada en este WordPress, además del CRM, podemos utilizar este shortcode para pintar el CRM. Por ejemplo, voy a copiar este código, voy a guardar el formulario, que no lo había guardado todavía, y si me voy y creo, por ejemplo, una página, añado aquí el shortcode y si hago una vista previa comprobaréis que se pinta nuestro formulario. Ya aquí tenemos nuestro formulario sencillo. Como veis, ahora mismo lo tenemos con el estilo de tipo Naked, que es este de aquí, el más sencillo, pero si escogiéramos este, simplemente cambiando aquí el estilo, CGraph, podríamos cambiarlo aquí y verlo. Y ahora veremos que se pinta de una forma un poco distinta. Ahí está. Bueno, ya veis que tampoco es que sea esto precisamente la mayor de las fiestas, pero bueno, algo sencillo.
Y esto es un poco la idea. Entonces, esto nos permite pintar el formulario en el WordPress local. Pero si necesitas pintarlo en otro sitio porque tu instalación de WordPress solamente es una instalación para el CRM, pues podéis utilizar este código que es un iframe, que lo que va a hacer es leer el código dentro del CRM, pero pintarlo en la web donde añadáis este código embebido, este iframe. ¿De acuerdo? Con esto podríamos almacenar nuestro formulario o pintar nuestro formulario en cualquier otro sitio. Y con esto terminamos este pequeño recorrido por la aplicación. Fijaros que sin utilizar ninguna de las extensiones de 0BS CRM podemos hacer bastantes cosas y gestionar bastante bien la relación con nuestros clientes, pero si necesitáis más cositas, para eso podéis ir a la web de 0BS CRM y ver todas las extensiones que hay disponibles, donde podéis ver embudos de compra, enlaces con OptinMonster, con Gravity Forms, automatizaciones de todo tipo, MailChimp, vincular con cuentas de Google, Contact47, pasarelas de pago con Stripe, bueno, un montón de posibilidades distintas donde vais a poder hacer prácticamente lo que necesitéis o lo que estéis acostumbrados con hacer con otro tipo de CRMs, lo vais a poder hacer con 0BS CRM. Así que nada más, espero que os haya gustado. Tenéis el artículo del blog con toda la descripción, con todo el tutorial que acabamos de hacer en formato vídeo, ahí lo tenéis en texto y estaremos encantados de que cualquier comentario que nos pongáis en el blog, pues intentar resolverlo, para eso estamos, y os invitamos a compartir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde queráis, este artículo. Un saludo, hasta la próxima.